Ya, grabación en curso. Entonces empezamos con hipertrofias el día de hoy. Vamos a ver hipertrofia ventrículo izquierdo, derecho y sobrecargas auriculares derecha a izquierda. Nuevamente es una discusión de términos, pero el concepto es el mismo. Hablan más de sobrecarga que de hipertrofia, pero los criterios son exactamente lo mismo. Eso depende del libro que lo vayan a revisar. Para hablar de hipertrofias y de cualquier otra alteración en el electrocardiograma, ya les dije, de memoria es difícil un electrocardiograma. Hay que entender un poquito, ubicarse, tener un poquito de imaginación y de ahí ya es más sencillo. Y recordar siempre más o menos cómo es un electrocardiograma normal en las diferentes derivaciones del electrocardiograma estándar de 12 derivaciones. Cuando veamos algunos de los criterios de hipertrofia ventricular izquierda, ustedes van a ver claramente que en realidad lo que sucede es una exageración del patrón normal. Es decir, donde es positivo el complejo va a seguir siendo positivo, donde es negativo va a seguir siendo negativo, pero va a exagerar en cuanto al voltaje y algunos criterios de duración. En cambio, cuando hablamos de hipertrofia ventricular derecha, se van a dar cuenta que se va invirtiendo el patrón normal. Y donde era positivo, se va volviendo negativo y viceversa. Entonces, para hablar de hipertrofia ventricular izquierda, lo único que tengo que hacer es, primero, determinar el eje eléctrico de los complejos QRS y luego hacer algunas mediciones de voltaje y también duración del QRS, alteraciones del segmento ST y la onda T. Como ustedes ven en este ejemplo, en este electrocardiograma de abajo, en D1 hemos dicho que el complejo QRS debe ser positivo normalmente, es positivo donde debe ser positivo, en ABR es una derivación derecha, es negativo como debería ser, en B1 es negativo como debería ser, en B5 y B6 es positivo como debería ser en circunstancias normales. Pero tenemos que medir algunos parámetros y poder sacar el eje eléctrico del corazón. No es necesario en el electrocardiograma que cumplan todos los criterios que están descritos. Ya les adelanté, la sensibilidad en hipertrofias en general es menor al 40%, o sea que hay por lo menos un 60% de personas que tienen hipertrofia y no vamos a poder detectar en el electrocardiograma. Pero sí, su especificidad está mucho más alta, por lo menos un 90%. Es decir, si encuentro los criterios de hipertrofia, es pues que realmente tiene hipertrofia. Vamos a empezar en este caso con el eje eléctrico del corazón. Recordando un poquito lo que vimos el día de ayer, vamos a tomar en cuenta D1 y vamos a tomar en cuenta ABF. Los dos son positivos. Entonces, su eje eléctrico va a estar entre 0 y 90 grados, positivo. Si vemos la proporción de lo que es la onda R en D1 versus en ABF, claramente predomina en D1. Entonces, el eje eléctrico estará más cerca de D1 que de ABF. Si medimos exactamente los cuadraditos, seguramente el eje va a estar alrededor de 20 grados aproximadamente. Entonces, si bien está dentro de lo que hemos visto como un eje normal, tiende a estar hacia la derivación de 1 y no como la media, que aproximadamente son 60, 70 grados. Pero no cumple todavía el criterio de decir
ese eje está desviado a la izquierda. Lo que sí llama la atención es la amplitud de los complejos QRS, las alteraciones del segmento ST y la onda T. ¿Cuáles son esos criterios? Tenemos el famoso criterio de Sokolov, que es el más descrito, que no es más que sumar la fuerza de la onda S en B1 en B2, la que sea mayor, más la R en B5 o B6. Ese es Sokolov. El resultado para que nos apoya el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda es que esa sumatoria sea más de 35. Entonces, ¿qué tenemos acá? En B2 tenemos 10, 20, 30 y un poco más, ya se superpone. Y en B5 tenemos 10, 20, 30, o sea, tenemos 60 como índice de Sokolov. Como criterio, les vuelvo a decir, es más de 35. Entonces, cumple el criterio de Sokolov para hipertrofia ventricular izquierda. En forma aislada, aunque hay mucha discusión como en todo, se dice que la amplitud de la onda R en B5 o B6 o la onda S en B1 o B2 que sean más allá de 26, otros hablan 30, es un criterio que va a favor de hipertrofia ventricular izquierda. Las alteraciones del segmento ST, infradesnivel del segmento ST y T negativa, en derivaciones izquierdas, va a favor de hipertrofia ventricular izquierda. Puede existir un ensanchamiento del QRS, no muy importante, pero habitualmente se puede ensanchar para llegar cerca a 0,10, más o menos hasta 0,11 en cuanto a el ancho del QRS. Puede asociarse a algunos criterios de crecimiento de aurícula izquierda. Cuando está presente datos de crecimiento de aurícula izquierda y algún otro dato de hipertrofia ventricular izquierda, pues eso apoya también al diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. En este caso en particular, ¿qué tendríamos como criterios de hipertrofia ventricular izquierda? El eje no cumple criterio. Si la amplitud cumple criterios, Sokolov tiene 60. Si tomamos en cuenta en forma aislada, más de 26 o 30 cumple en B5 o B6. S más de 26 o 30 cumple. Tiene alteraciones del segmento ST en derivaciones izquierdas. No tiene crecimiento de aurícula izquierda, pero los otros criterios son suficientes para hacer el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. Estos criterios que ustedes están viendo es uno de los que está descrito. Hay varios que están descritos. Cuanto más antiguo sea el libro, van a encontrar más criterios, hasta más de 20 con seguridad. Pero estos parecen ser más o menos los que sean más útiles a la hora de la práctica. Ya hemos visto alteraciones del segmento ST. Además, en esto diferencia si el paciente está tomando o no digoxina para darle un puntaje. La digoxina normalmente puede alterar el ST. Entonces, si está tomando digoxina y tiene alterado el ST, en esta tabla solamente le dan un punto porque podría ser ocasionado por la digoxina. Pero si no está tomando digoxina, le dan 3 puntos. A la desviación del eje, por lo menos a menos 30, como dice acá, le dan 2 puntos. Si se ensancha el QRS y dura más de
90 milisegundos o 0.9 segundos, le dan un punto. Lo mismo, si se ensancha la deflexión intrinsecoide que se llama, le dan otro punto. Y lo más importante, lo que ya hemos visto. Si en B1 o en B2 es más de 30, le dan 3 puntos. Si la R en B5 o B6 es más de 30, le dan otros 3 puntos. Si es más de 20 en las derivaciones de los miembros, pues le dan 20 puntos. ¿Cómo hacen el diagnóstico según esta tabla? Si tienes 5 puntos, es diagnóstico de hipertrofia ventricular. 4 puntos es probable y 3 puntos no cumpliría criterios. Si revisamos nuestro electrocardiograma, tendríamos onda S en B1, B2, más de 30, ya tenemos 3 puntos. Onda R en B5 o B6, tenemos más de 30, ya son 6 puntos. Tenemos alteraciones del segmento ST, no sabemos si toma o no toma digoxina, pero por lo menos tendríamos un punto, sería 7 puntos. No tiene crecimiento de aurícula izquierda, por tanto no le damos ningún puntaje. No tiene eje izquierdo, no le damos ningún puntaje. No parece estar ensanchado QRS, no le damos nada. Tampoco a la deflexión intrinsecoide le damos nada, pero nos quedamos con 7. Y según esto, más de 5 o igual a 5 ya hace el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. Esos son los criterios más importantes para diagnosticar hipertrofia ventricular izquierda. Para ver la hipertrofia ventricular derecha, hay que empezar por un concepto básico. Y hemos dicho el otro día, normalmente lo que se representa en el electrocardiograma básicamente es el ventrículo izquierdo porque es el que predomina. Por eso es que el eje y todo se va hacia la izquierda. Conforme va creciendo el ventrículo derecho, se va invirtiendo el patrón normal. Y cada vez donde era más negativo se va volviendo positivo, dependiendo del grado de hipertrofia. Así que eso es lo que yo tengo que buscar en el electrocardiograma. Ya hemos dicho, onda R alta en una derivación derecha como es ABR. En ABR el complejo debería ser negativo. La onda R debería ser chiquitita. Conforme va creciendo, conforme va habiendo hipertrofia ventricular, va creciendo la onda R. Basta que la onda R sea igual o mayor a la onda S en V1, ya es un dato que nos hace pensar en hipertrofia ventricular derecha. Lo mismo, si en una derivación izquierda la S es más importante que la R, deberíamos pensar en hipertrofia ventricular derecha porque es al revés de lo que está sucediendo normalmente. El eje debería estar desviado hacia la derecha, como hemos revisado ya ayer, por lo menos de 110 grados. Y pueden también existir alteraciones del segmento ST, pero esta vez en derivaciones derechas y no en derivaciones izquierdas. Acá tenemos un ejemplo. Y para practicar y repasar el eje. En D1 está un poquito más negativo, pero podríamos decir para practicar el otro método que es isodifásico en D1, que el componente positivo y el componente negativo son lo mismo. Entonces, este sería nuestro complejo isodifásico y que no se repite en ninguna otra de las 6 primeras derivaciones. Si esto yo asumo que es isodifásico, me fijo la derivación ABF. Si es positivo, el eje está en 90 grados. Si es negativo, va a estar en menos 90 grados. Como es positivo, el eje va a estar en 90 grados.
Si sacamos por milímetros, posiblemente sea 100 grados porque está un poquito más negativo en D1, por tanto debería estar de 90 más hacia la derecha. De todos modos, va a estar entre 90 y 100, que no hay gran importancia, no tiene ninguna significación para la hora de tomar una decisión. De todos modos, no cumple el criterio para decir que está desviado a la derecha, que debería ser por lo menos 110 o 120 según algunos autores, pero al igual que en el otro electrocardiograma, no está en la media de los ejes, sino está un poquito más apuntando hacia el lado derecho. Pero sí podemos ver acá claramente que en V1 debería ser negativo el complejo QRS. Y acá claramente está positivo y supera a la onda S, a la parte negativa. Basta que sea igual, ya hemos dicho que es un dato que va a favor de hipertrofia ventricular izquierda. Si supera, como en este caso, con mayor razón. Acá también hay un criterio de amplitud. Se dice que una onda R más de 7 milímetros apoya el diagnóstico de hipertrofia ventricular derecha. Aquí tenemos 5, 6, 7, 8, 9, casi 10 de amplitud. Por tanto, cumple el criterio. Tiene alteraciones del segmento ST y la onda T, esta vez en derivaciones derechas. Cuando hemos visto el anterior electro, era en derivaciones izquierdas. Por tanto, cumple los criterios de hipertrofia ventricular derecha. A diferencia de este electrocardiograma, vean cómo es diametralmente opuesto. Aquí es negativo en el izquierdo. Aquí es claramente positivo en el izquierdo. En cambio, en el derecho se va invirtiendo. Aquí ya no es negativo como debería ser, es más bien positivo y debería también acá ir apareciendo la parte negativa. Y hay alteraciones del segmento ST y el eje tiende a irse hacia el lado derecho. Esos son los criterios más importantes para hablar de hipertrofia ventricular derecha. Ahora vamos a ver las otras cavidades, que son las aurículas. Aurícula izquierda inicialmente y luego vamos a ver la aurícula derecha. Otra vez tenemos que ubicarnos. Las aurículas las observamos a nivel de la onda P. La onda P en condiciones normales representa a las dos aurículas. La primera parte de la onda P representa a la aurícula derecha porque es donde se inicia la actividad eléctrica, es donde está el nódulo sinusal. Entonces, la primera parte de la onda P le corresponde a la aurícula derecha y la segunda parte le corresponde a la aurícula izquierda. Y eso es lo que vamos a ver un poquito cuando hay sobrecarga o hipertrofia. También deben recordar que cuando vemos las aurículas varía su morfología y también varían sus criterios de acuerdo a la derivación en la cual estamos estudiando. Lo más práctico es una derivación frontal, en este caso vamos a ver en D2, y en V1, que es la primera derivación precordial. En una derivación frontal, la aurícula derecha estaría acá, y esto le corresponde a la aurícula izquierda. En cambio, en una precordial, la aurícula derecha se presenta como positivo y la aurícula izquierda se presenta como negativo, porque anatómicamente no están al mismo nivel, aurícula derecha y aurícula izquierda. La aurícula izquierda está por detrás de la aurícula izquierda. En V1, como yo estoy examinando del corazón desde adelante, desde el tórax anterior, aurícula derecha me va a inscribir como positivo porque se me está acercando a mi electrodo explorador. En cambio, la actividad de la aurícula izquierda, como está detrás de la aurícula izquierda, se va a dirigir hacia atrás y por eso va a ser negativo.
¿Y cuáles son los criterios para ponernos de acuerdo? Cuando crece la aurícula izquierda, la onda P se hace más ancha, dura más. ¿Por qué? Porque la aurícula derecha se activa normalmente, que representa esta parte, y luego el crecimiento de la aurícula izquierda. Si es 3 o más cuadraditos, apoya al dato de crecimiento de aurícula izquierda. Acá mide más de 4, así que cumple el criterio. Además, habitualmente es bimodal o está mellada, como en este caso. Eso viendo una derivación de 2. Onda P ensanchada, no alta, pero sí ensanchada, igual o mayor a 0,12 y habitualmente bimodal o mellada, como en este caso. En cambio, en V1 vamos a tener predominio de la onda P negativa, la segunda parte de la onda P que representa la aurícula izquierda va a ser la que va a predominar. Si bien hay 2, como en este caso, es bifásica, pero la que predomina es la parte negativa. Basta que dure más de un cuadradito y tenga más de un cuadradito en profundidad, es un dato que apoya el diagnóstico de sobrecarga auricular izquierda. En cambio, cuando crece la aurícula derecha, es completamente diferente en el electrocardiograma. Ya hemos dicho, en esta derivación, la primera parte es la aurícula derecha. Por tanto, no tiene por qué modificarse la duración de la onda P. Más bien, lo que va a hacer es cambiar de forma, se va a hacer simétrica, picuda, como se llama, y va a durar más de 2.5 milímetros. Va a ser más amplia, pero claramente diferente a lo que sucede cuando crece la aurícula izquierda. Está ensanchada, pero no mide más de 2.5 y es bimodal. En cambio acá no está ensanchada, está picuda y está alta. Y en una derivación V1, pues la que va a predominar es la primera parte, solo que acá como criterio ya no se le exige 2.5, sino solamente 1.5, pero va a ser la que va a predominar y no como en la aurícula izquierda la parte negativa. Aquí predomina claramente la parte positiva, es simétrica también y el criterio acá es solamente 1.5. Acá tiene 2 cuadraditos. Acá el criterio es 2.5, acá tiene 1, 2, 3 y un poquito más, así que cumple los criterios de aurícula izquierda y aurícula derecha. ¿Estamos? Sí, doctor. Ya. A ver, el primero de la lista, no sé quién será. Tenemos ahí un electrocardiograma. ¿Dónde estaría aproximadamente el eje? Y si tiene algún dato de crecimiento ventricular izquierda o derecha o auricular derecha o izquierda. Todos tienen que ver de todos modos porque todos tienen que participar. Así que por ahora tienen 3 minutos para analizar ese electrocardiograma. Específicamente, concéntrense en el eje y ver si hay datos de crecimiento ventricular o auricular.
Bueno, acá ya tengo mi lista. El primero sería Jaime Betancourt. A Sí, ver, doctor, Jaime, aquí estoy. dale. ¿Dónde está Eh, aproximadamente el eje? D1 y ABF se encuentran ambos positivos, entonces, viendo este electro, está aproximadamente, yo lo notaría en el lugar correcto, o sea, en el que debería estar. No está ni desviado a la izquierda ni desviado hacia la derecha. ¿Cuánto aproximadamente? Si le tienes que poner un valor, ¿cuánto sería? Mm, a ver, entre 60. Alejandro, el eje en valor, ¿cuánto estaría más o menos? A ver, B2. 60 más o menos, doctor. Guadalupe, Ella falta, doctor. ¿él está con permiso? Sí. Me tienen que avisar con anticipación si están con permiso para que no les ponga falta, porque ya les he dicho el otro día, la asistencia es obligatoria. Si tienen problemas, yo no hay lío, digamos, pero me avisan para que no les ponga falta. Ya, doctor, le Brian, entonces, Doctor, solo podría decir que está en el eje, o sea, en el eje correcto. Y, o sea, número, ¿cuánto? un 70, Doc, porque viendo los demás derivaciones podría estar un poco desviado a la derecha. Rosemary o Rosemary te llamas, como quieras. ¿Cómo es tu nombre? Rosemary, doctor. Ya, Rosemary, entonces. En número, ¿cuánto sería el eje? No sé, doctor. Todos estamos de acuerdo en que está entre 0 y 90 grados. Hasta ahí todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Ya. Sí, doctor. Ahora tenemos que ser más finos y vemos si está en 10 o está en 80. Y eso es lo que estoy pidiendo ahora. ¿Cuánto está en números? Helen, Kenia o Samuel, ¿alguien quiere dar un número? Doctor, yo también diría entre 70 porque ABF parece que está, o sea, es un poquito más largo que en relación a D1. Ya. Doctor, para mí, yo considero que está alrededor de 45 porque tanto ABF como D1 tienen una magnitud parecida, así que están por más o menos en el medio camino entre los dos. Muy bien. ¿Tú quién eres? Samuel, doctor. Vallejos. Samuel Vallejos. Muy bien, te has ganado un poroto ya. He repetido por lo menos 3 o 4 veces. Y ustedes me han dicho el primer día que ha sido muy largo su descanso. Estos temas ya lo han avanzado en la teoría y ya podíamos haberles tomado el examen de electrocardiograma porque es un tema avanzado en las teóricas. Por tanto, ustedes ya deberían tener conceptos porque con seguridad les han dado en las clases teóricas. Y acá hemos repetido por lo menos 3 veces que me acuerdo. Con la técnica que hemos visto, estamos de acuerdo en que está entre 0 y 90. Pero ya hemos dicho que para definir con mayor precisión dónde está, yo debo cuantificar, debo ver la magnitud del complejo QRS en D1 y en ABF. Si están igual, la lógica me dice que va a estar en el medio. Entonces, estaría en 45 grados, entre 0 y 90. Si está igual en los dos, pues va a estar a la mitad, que sería 45 grados. Si va a estar predominando en D1, pues va a estar más cerca a 0 que a 90 y al revés. Y para eso ya les dije, si no quieren hacerlo así al tanteo como estamos haciendo, pues lo único que tienen que hacer es medir exactamente la amplitud del complejo QRS en las dos derivaciones. Acá, aunque no vemos muy bien, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aproximadamente de positivo. Acá, lo mismo, 4, 5, 6, 7. Está en la mitad.
Entonces, el eje sería 45 grados. ¿Estamos? Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. Si bien es fácil el electrocardiograma, si no fijamos esos conceptos básicos, va a ser más difícil que avancemos adecuadamente. Por eso yo le estoy aconsejando de que revisen día a día los conceptos básicos, porque si no nos vamos a complicar. Vamos a volver al ejemplo anterior. Entonces, el eje está en 45 grados, por tanto está completamente normal. A ver, Kenia, ¿algún dato de crecimiento ventricular izquierdo? Sí, doctor. ¿Cuál? Mm, en B4, por ejemplo, en B4 podría ser que está parece estar mayor el complejo QRS, el complejo QRS. ¿Estaría más amplio? Sí, esa era la ¿B4? longitud. Mm, Aquí en mm. B4 mide 10, 15. Para que cumpla criterio, hemos dicho que tiene que ser por lo menos más de 26 y algunos exigen 30. Por tanto, no llega a cumplir criterio. Otro criterio. Helen, Sí, doctor. Para mí no existe hipertrofia ventricular izquierda, doctor. derecha, Derecha, mm, a ver, ABR, no tenemos ABR es, onda cero. ABR es negativa, Sí, como sucede normalmente. la, B1 es predominantemente negativo, como sucede normalmente. Eje no tiene a la derecha tampoco, tiene un eje normal, por tanto no tiene tampoco hipertrofia ventricular derecha, o sea, no tiene eje derecho como criterio de hipertrofia ventricular, había que buscarle otros criterios. Lo que has hecho tú está muy bien, tienes que fijarte en las derivaciones derechas que normalmente son negativas para ver si se ha invertido o no. En este caso, no se ha invertido, está predominando el componente negativo, por tanto, muy poco probable pues que tenga hipertrofia ventricular derecha. Lo mismo en las derivaciones izquierdas, B5 o B6, normalmente predomina el componente positivo, tiene un componente negativo, pero es menor. Cuando crece el ventrículo derecho, debería también ir invirtiéndose, ir reduciendo la onda R y haciéndose cada vez más profunda la onda S. Por tanto, tampoco cumple el criterio de hipertrofia ventricular derecha. Brian, aurícula derecha. Pues, el, es el que es la onda P. A ver. Es negativa, doctor, en ABR. No creo que haya hipertrofia del ventrículo, dirá de la aurícula derecha. ¿Cuáles serían los criterios para aurícula derecha? No. No recuerdo, doc. A ver. ¿Alguien que se acuerde? Doctor, Más sí. Aumento picuda, de la doctor. amplitud, aumento de la amplitud, doctor, que esté más picudo. Muy bien. En la aurícula derecha debería ser picuda, Mm, alta.
más de 2.5 milímetros en D2. Aquí tiene apenas 2 milímetros con mucho esfuerzo. Por tanto, no cumple criterio. En V1, ¿cómo debería ser si crece la aurícula derecha? Debería estar aumentada igual. Igual, debería ser Sí. positivo, simétrico y más de 1.5. Acá apenas tiene 1. Entonces Sí. tampoco cumple criterio. Aurícula izquierda. Alejandro, No, no cumple, doctor. ¿cuáles serían los Eh, criterios? En ABL, bueno, en ABR también, no, perdón, en ABL creo que es, ya me he olvidado, pero la cuestión es que la onda P tiene que estar más amplia y no se nota en, Tiene que durar Tiene que más. estar millada. Muy bien. En sí, D2 tiene que durar más de 0,12, más de 3 cuadraditos y tiene que ser bimodal o mellada. Y allá. en V1 tiene que ser predominantemente negativa. Acá predomina la negatividad, pero es chiquitita. El criterio es que sea más de 1 milímetro en duración y también más de 1 milímetro en profundidad. Por tanto, no cumple criterios. ¿A qué me voy con esto, jóvenes? Que si ustedes saben 2 o 3 cosas importantes de cada una de las alteraciones que hemos visto, van a poder diagnosticar con precisión y con mucha facilidad. Pero si no practican, no revisan, no ven, va a ser difícil y lo primero que les va a pasar es que se van a aplazar en la rotación. Yo, felizmente o lamentablemente, trato de dedicarle el tiempo suficiente para transmitirles algo del electrocardiograma y de la cardiología. Por eso es que yo les doy estas clases inicialmente porque es más difícil, como les digo, que puedan ustedes aprender de un libro. Pero si no van a repasar y no van a revisar esto, se van a complicar y después cuando les tomen el examen y veamos, no van a poder responder y se van a aplazar. No lo tomen como una amenaza, tómenlo como un incentivo para que le tomen un poco de cariño a las cosas básicas. No estamos viendo cosas demasiado complicadas y ya les dije, cualquier momento ustedes me paran para que veamos con más detalle cualquier cosa. Vamos a repasar algunas cosas porque tenemos tiempo. Entonces, en este caso el eje hemos dicho está en 90 grados porque este es isodifásico y aquí es positivo. No está desviado a la derecha como criterio porque no cumple, pero tiende hasta la derecha. Y fíjense cómo la onda R ha aparecido y es más predominante que la onda S y mide más de 7 milímetros. Miren cómo hay alteraciones del segmento ST. Por tanto, eso sí cumple los criterios de hipertrofia ventricular derecha. A diferencia de un electrocardiograma normal, que acá predomina la onda S, no mide más de 7 milímetros la onda R, el eje está en 45 grados y no hay alteraciones del segmento ST ni la onda T. Entonces, no cumple criterios de hipertrofia ventricular derecha ese electrocardiograma. Acá, en el lado izquierdo, vemos al revés. Un eje que tiende también al lado izquierdo, pero no cumple criterio, debe estar alrededor de 20. ¿Por qué 20? Porque en D1 claramente es superior a ABF. Ya hemos dicho, si estuviéramos de la misma magnitud, sería 45 grados. Pero claramente está predominando en D1, por tanto estará más cerca de D1. Si hacemos por cuadraditos, podemos hacer 5, 10, 12, digamos acá, y acá tendríamos 4 o 5. Tendríamos que trasladar eso a nuestro eje, 12 aquí, en nuestro cuadradito, con papel con cuadradito, 4 en ABF, sacar su intersección
y el eje debería estar apuntando aproximadamente aquí, unos 15, 20 grados. Tiene alteraciones del segmento ST, está claramente aumentado de amplitud, ondas R grandes, amplias, que se llaman como descripción, y cumple el criterio de ser más de 26 o más de 30 según otros autores. Lo mismo, la onda S está mucho más amplia, más de 26 o más de 30. Por tanto, le sobran criterios para hipertrofia ventricular izquierda. A Doctor, diferencia de este electrocardiograma. Dime. doctor, perdón que le moleste. ¿Será que puede repetir el criterio de Sokolov, por favor? El criterio de Sokolov consiste en sumarle la onda R en V5 o V6, la que sea más grande, en este caso puede ser V5. Acá tendríamos 5, 10, 11, 12, 13, 14 aproximadamente en V5. Y a eso le sumamos la onda S en V1, V2. Vamos a tomar en cuenta V2 porque es la más grande. Y hacemos lo mismo, medimos cuánto tiene. 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 aproximadamente. 16, 15, por uno no voy a pelear. Más otros 15 en V5 y V6 nos da 30. Para que apoye el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda tiene que ser más de 35. Si hacemos lo mismo en este electrocardiograma, que ustedes van a ver que este papel es diferente, pero 10, 20, 30, 35 prácticamente en esta sola derivación. A eso le sumo V2, 10, 20, otros 30, 25. Entonces tiene 60 de Sokolov y el criterio es 35. Acá en este electrocardiograma normal tiene 30 y no cumple el criterio. Si solamente tiene Sokolov, hay que tener cuidado en hacer el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. Personas delgadas, personas jóvenes, frecuentemente tienen Sokolov y no tienen hipertrofia. Por eso es que hay que ver también los otros criterios que nos apoyen al diagnóstico. Cómo está el eje, cómo están las aurículas, cómo está el ST, cómo está la duración del complejo QRS. Y acá tiene todo. Tiene ST, tiene R, amplia, más de 30, tiene S, eje no cumple estrictamente el criterio, pero apunta ahí. No veo gran crecimiento de aurícula izquierda, pero los otros criterios sí los cumple, como hemos visto en esta pequeña tabla. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. Nada. Bueno, entonces mañana vamos a ver alteraciones en la cardiopatía isquémica. Aunque ya les he dado en la clase teórica, pero como la clase teórica no es obligatoria en la facultad, no puedo exigirles y darles por avanzado. Entonces les voy a volver a dar mañana electrocardiograma en cardiopatía isquémica. Y hasta ahí me corresponde a mí hablar tanto como hasta ahora. Cuando ustedes den los temas, ustedes tienen que hablar y ustedes tienen que preguntar a sus compañeros, etcétera, etcétera, y nuevamente criterios claros y básicos de todas las enfermedades. ¿Estamos? Sí, doctor. Muy bien, entonces mañana a las 4. Está bien, doctor. ¿Listo? Chao, hasta mañana. Hasta Hasta luego. mañana, doctor. Doctor, hasta mañana.